María, la expresión de la bendición de nuestro Dios. Bueno, busquen su Biblia, por favor, y encuentren un pasaje que se encuentra o que aparece en Santiago capítulo 4, versículos 13 al 17. He estado predicando sobre Santiago, esta carta tan peculiar, tan interesante, tan bonita, tan práctica que encontramos en las Sagradas Escrituras. Pero antes de leer Santiago, quiero platicarle lo que escribió Sam Walton. No nací con dinero, crecí durante la Gran Depresión y desde joven tuve que buscarme la vida vendiendo leche, repartiendo periódicos y trabajando en cualquier cosa que pudiera sostener a mi familia. Cuando finalmente logré abrir mi primera tienda, la trabajé con el alma, precios bajos, buen servicio y atención al cliente como si fuera familia. Todo iba bien hasta que el dueño del local no me renovó el contrato. Me quedé sin negocio de un día para otro. Repito, esta es la historia de Sam Walton. En lugar de rendirme, decidí abrir otra tienda, mejor, más grande y con una estrategia diferente, vender más barato que todos. Así nació Walmart. Recorría kilómetros en camioneta buscando ofertas, analizaba pasillos de otras tiendas y me obsesioné con una cosa: hacerle la vida más fácil a la gente común. Mientras otros soñaban con lujo, yo soñaba con descuentos. Vemos ahora la cadena de tiendas Walmart y no nos imaginamos cómo surgieron ni de dónde salieron. Hubo noches sin dormir, decisiones difíciles y muchos que se burlaban de mi método, pero cada crítica me empujaba más y más. Llegué a ser el hombre más rico del mundo, no por acumular, sino por compartir. Daba parte de las ganancias a los empleados, bajaba precios para los clientes y ayudaba a las comunidades que me vieron crecer, porque nunca olvidé que también fui el tipo que vendía periódicos con los zapatos rotos. ¿Se puede imaginar usted el dueño de una transnacional como esta con zapatos rotos? No me interesaba ser el más elegante, me interesaba ser el más útil. Palabras de Sam Walton. La historia de Sam Walton nos inspira a no rendirnos y a ser visionarios, pero hay una diferencia clave entre una visión humana y una visión guiada por Dios. Veamos lo que dice Santiago. Una visión humana, una visión natural, a una visión dada por Dios. Entonces, la historia de Sam Walton está sumamente interesante. Pero más interesante que ella es lo que dice la Escritura en el libro de Santiago. Vamos a ver si nos lo pueden proyectar. Presten atención ustedes que dicen: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios ahí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben que será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos. Y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Le digo yo que Santiago es una carta, es un libro práctico, que va al grano y que nos dice las cosas como son y no como las quisiéramos que fueran. Entonces, en primer lugar, quiero decirle que hacer planes es sabio. Lo requerimos para organizar nuestros días. El problema radica en no tomar en cuenta al Señor en nuestros propósitos, es desligarlo de nuestros proyectos. Todos tenemos planes, todos tenemos propósitos, todos tenemos proyectos. Y está bien hacer planes, está bien hacer proyectos, está bien hacerlo con todo el corazón y con toda la disposición. Pero aparte de hacer planes y hacer proyectos, tenemos que encomendarnos a Dios. Tenemos que encomendarnos al Señor. La Biblia nos narra el caso de un hombre muy rico, que tenía graneros, que tenía almacenes
donde almacenaba o llenaba de trigo, de cebada y de todos los productos. Y en un momento de jactancia, dijo este hombre: alma mía, siéntese satisfecha, estás llena de productos, estás llena de negocio, estás llena de dinero. ¿Qué voy a hacer? Voy a derribar los graneros que tengo, voy a construir graneros mucho más grandes y voy a almacenar ahí mis productos, el trigo, la cebada, el centeno. Y voy a decirle: alma mía, gózate, deleítate, tienes dinero para muchas generaciones y tienes que relajarte, beber, tomar y disfrutar. Pero dice Lucas capítulo 12, versículos del 16 al 21. Pero Dios le dijo: necio, vas a morir esta misma noche, ¿y quién se quedará con todo aquello con lo que has trabajado? La muerte se presenta de repente. Nos decía Ninfa y el hermano de la Peña, de repente empezó con problemas del corazón. De repente empezamos con esto y aquello. De repente empezamos con situaciones difíciles. De repente se dan las situaciones y los problemas. Y no se mueren solamente los viejos, se mueren los jóvenes. A mí me impresiona la cantidad de personas últimamente que he escuchado que les dio un infarto al corazón, y estamos hablando de personas, de jóvenes de 25 años, de 30 años, de 35 años. ¿Conoce algún caso? Les dio un infarto al miocardio, un infarto al corazón, personas tan jóvenes. Se supone que eso es para los de 60, 70, 80, pero no para los de 20, no para los de 30, no para los de 40. Sin embargo, dice aquí, Dios le dijo: necio, vas a morir esta misma noche, ¿y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Les platicaba yo el caso de un chinito que logró amasar una fortuna de 1.9 mil millones de dólares y que de repente le dio un infarto y todo el dinero le quedó a la esposa. Y la esposa, después de unos meses, se casó con el chofer. Y el chofer dice en su relato: todos estos años yo creía que yo trabajaba para mi patrón. Lo que no sabía es que él estaba trabajando para mí. Le quedó cambio, le sobró mucho cambio en la vida. Y a veces nos ocurre lo mismo, nos sobra mucho cambio. ¿Qué vas a hacer con lo que te sobre? ¿Tus hijos se van a pelear por ello? ¿Tus nietos se van a pelear por ello? ¿Tus hermanos, tus sobrinos se van a pelear por ello? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? Entonces, démonos cuenta, número 2, que la realidad es que ni siquiera sabemos qué será del día de mañana. No podremos saber si tendremos vida o salud, o la capacidad para vivir y hacer negocios. La vida es breve, incierta y frágil, como la neblina que aparece por la mañana para luego desvanecerse. A mí me impresiona la neblina. Me levanto, no soy muy bueno para levantarme temprano, pero cuando me levanto y hay neblina, disfruto ese momento. Lo disfruto tremendamente. Pero la neblina casi no dura. Se disipa rápidamente al crecer el sol del día. Cuando vamos manejando en la carretera y que hay neblina, nos sentimos abrumados, desesperados, inquietos, problemáticos. Pero de repente se aclara y podemos seguir nuestro camino sin problemas. La neblina así es. Y Proverbios capítulo 27, versículo 1 dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué traerá el día. No te jactes delante del día de mañana, porque no sabes qué traerá el día. A lo mejor puedes pensar: mañana hago esto, hago lo otro, y de repente algo cambia las circunstancias, de repente algo cambia en el panorama, una enfermedad tuya, una enfermedad de alguno de tus hijos, una enfermedad de tu esposa, una enfermedad de lo que sea. Recuerdo que en una ocasión
Llegué a mi casa, eran como las 3 de la tarde, y me llamó la atención que no estaba mi esposa en la cocina. Entonces comí y me llamó la atención que no bajó. Y cuando subí me dijo: tengo un dolor bien fuerte, pero fuerte en los riñones. Ella padeció muchos años de piedras en los riñones. Entonces dijo: tengo un dolor muy fuerte. No se le quitaba con nada. Fuimos al hospital, al Seguro Social, la pasaron a emergencias. Le daban medicamento y el medicamento no le hacía efecto. El dolor lo tenía al 100 por hora. Entonces yo dije: ¿qué hago? Te da una desesperación tremenda ver a tu familiar, ver a tu esposa, ver a tus hijos ya en el hospital, ya en emergencias, ya que le pusieron suero, ya que le pusieron medicamentos, y el dolor no sube, no se acaba, el dolor continúa con toda su fuerza. En ese momento que estaba ahí en el hospital, que rara vez puedes orar en los hospitales, porque no te concentras por los problemas, por las situaciones, le pedí ayuda al Señor. Le dije: Señor, ¿qué hacemos? ¿A quién acudimos? Solamente podemos acudir a ti. Y al ratito de que yo oré, de que le pedí al Señor, me dijo ella: ayúdame, quiero ir al baño. Y de tener el dolor al 100 por hora, arrojó la piedra y se fue al 0 de dolor. Al ratito estábamos en la casa ya disfrutando de nuestra casa y recordando la oración de mi hija, que todas las noches decía ella cuando oraba: gracias, Señor, que no estamos en un hospital. Esta oración es para ti también, es para mí. Gracias a Dios porque no estoy en un hospital. Los hospitales los vemos de lejos, pero de repente se presentan las adversidades, los retos, los problemas y las situaciones difíciles. No te jactes entonces del día de mañana, porque no sabes qué traerá el día para ti. La vida humana es tan incierta, como neblina que aparece y desaparece, como lluvia que deja su paso al arco iris. Solo cosas temporales y momentáneas. Aunque vivamos 100 años, la vida se va como el viento. Y tenemos que introducir a Dios en nuestros planes, meterlo a nuestros proyectos. Yo quiero decirles que ahorita nos hablaban los de la Peña que cumplen 50 años de casados. Y yo estoy seguro que si miran hacia el pasado, van a ver que el tiempo se fue de volada. Si usted tiene 20 años, o tiene 30, o tiene 40, o tiene 50, o tiene 60, voltea hacia atrás y dice: ¿cuándo se me fueron todos estos años? Pasaron volando. Y terminamos siendo ancianos, o vamos a terminar siendo ancianos, bajo las circunstancias buenas o malas que hayamos construido en cuanto a la salud, en cuanto a la economía, en cuanto a la familia. Pero lo cierto es que necesitamos introducir a Dios en nuestros planes y en nuestros proyectos. Eso lo necesitamos urgentemente. Esta siguiente imagen me gustó mucho, la disfruté mucho, porque estamos hablando de una persona que cuenta las estrellas, o que trata de contar las estrellas. La visión de crecimiento y expansión es de Dios. Soñar con las estrellas y reparar en que se puede confiar es tan cierto, en que se pueden contar es tan cierto. Mi Dios es de cosas grandes, crecimiento, expansión, desarrollo, están en los planes de Dios. El problema es que con nuestra mediocridad obstaculizamos sus grandes y majestuosos proyectos. Dios quiere revelarnos sueños, proyectos, planes, propósitos, pero estamos tan enfocados en nuestro mundo, en la tecnología, que dejamos de voltear a ver a Dios. Rara vez contemplamos las estrellas, rara vez contemplamos la luna. El sol lo contemplamos porque nos alumbra, pero rara vez nos damos cuenta de los planes y de los propósitos. Dice la carta de Jeremías,
a los cautivos de Babilonia, que me encanta. Después de estar 70 años cautivos, después de perder el idioma, la cultura y casi hasta la fe, les escribe esta carta. Y dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Necesitamos cambiar nuestro lenguaje, el de haremos y realizaremos, por el de si Dios quiere y Dios mediante. Él no se opone a nuestros planes, pero frecuentemente tiene otros mejores. Rebasa con creces nuestras expectativas, por lo cual es muy sabio tomarlo en cuenta y hacerlo nuestro consejero y asesor de vida y financiero. Necesitas tomar en cuenta a Dios en tus proyectos de vida, en tus planes económicos, en tus planes financieros. Pedirle a Dios autorización cuando vas a hacer algo. A lo mejor tú dices: yo no necesito pedirle permiso a nadie, pero necesitas un consejero, un hombre de experiencia, un hombre que te guíe, un hombre que te conduzca hacia el puerto seguro. Y necesitamos la gracia y la bendición divina, el favor de Dios para nuestras vidas y para nuestras familias. Necesitamos la presencia de Dios en nuestros corazones, el fluir de Dios en nuestra mente, en nuestro intelecto, en nuestro corazón. Le platico una historia que me desgarra el corazón cada vez que la cuento. Pero hubo un momento en que nosotros quisimos comprar ese terreno que está a este lado, atrás de donde estoy señalando. Y hicimos el negocio, hicimos la negociación, y nosotros dábamos nuestra casa, que era una casa pequeña, en cuenta por el terreno. Nosotros desocupamos la casa para entregarla, y el señor se hizo para atrás en el último momento. Teníamos papeles firmados, no ante notario público, pero teníamos papeles firmados, y nos dolió muchísimo que se riera de nosotros, porque al último simplemente se echó para atrás y no quiso cumplir su compromiso. Tuvimos que volver a traer los muebles, volverlos a meter a la casa, y entramos en un estado de depresión, en un estado de ansiedad, en un estado de frustración. Y le decíamos al Señor: lo hicimos de todo corazón, íbamos a dar nuestra casa para después, si se podía recuperarla bien, y si no, también. Y este Señor se burla de nosotros, este Señor se burla de nuestros planes, de nuestros proyectos. Y el terreno que está en el fondo le dieron dinero, y ese sí firmó las escrituras, pero nosotros que le dábamos la casa no quiso firmar las escrituras. El peor negocio se transformó por la gracia de Dios en el mejor negocio, porque el terreno donde está el gimnasio era de la presidencia. Lo solicitamos, nos rechazaron una vez, lo solicitamos, nos rechazaron 2 veces, lo solicitamos, nos rechazaron 3, la tercera vez nos dijeron que sí. Y ahorita ese terreno le pertenece a la congregación, ese terreno donde está el gimnasio, fue gratis. Acá nosotros teníamos que dar nuestra casa, allá fue gratis. Los planes de Dios son mejores que los nuestros y rebasan por completo nuestras expectativas. Si de repente te pasa en la vida que algo te sale mal, tremendamente mal, te frustras, te enojas, te acongojas, date cuenta que algo bueno puede surgir delante de todo lo malo. Y todavía, por si fuera poco, después hablamos con la señora Guadalupe Negares, porque a través de ella hicimos el trato, y a través de ella pudimos cambiar la casita por terreno, y el terreno subió de precio. El peor negocio de nuestra vida se transformó en el mejor negocio de nuestra vida. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade con ello tristeza. Es la bendición de Dios. Hacer alarde de nuestros propios planes pretenciosos es una gran necedad. Pronto nos vamos a dar de topes contra la pared.
no somos tan sabios ni tan listos y las cosas se salen frecuentemente de control. Y todo por nuestra terquedad de sacar a Dios de nuestra ecuación. Definitivamente que nos conviene tenerlo de nuestro lado. Nos damos topes contra la pared porque no escuchamos la voz de Dios, no escuchamos sus palabras, no escuchamos su consejo y no escuchamos el consejo que Él nos brinda a través de personas de experiencia. En la antigüedad se consultaba a los sabios y los sabios eran los ancianos de las tribus, de los pueblos, de los países, de las naciones. Ahora nuestra cultura desecha a los viejos y consulta a los jóvenes, consulta a los adolescentes, que saben mucho de tecnología, pero no saben nada de la vida. Si tú quieres un consejo sabio, prudente, un consejo que te enaltezca, que te haga crecer, pídeselo a tu papá, a tu mamá, a tu abuela, a tu abuelo, a la persona más indicada que tiene canas, que tiene experiencia. No te des de topes contra la pared, no te des de topes contra el muro. Date cuenta que Dios tiene propósitos y planes y que te puede hablar ciertamente a través de un niño, pero que lo hace a través de la gente de experiencia que tiene los planes y los propósitos para tu vida y para tu familia. No sé si se dieron cuenta, pero en Texas hubo una de inundaciones tremendas. En un campamento, por cierto, cristiano, se llevó a muchas niñas y están todavía cientos de personas desaparecidas. Bueno, antes de que ocurriera eso, dice, la jactancia es maligna, la autosuficiencia es pretenciosa. El gobernador de Texas dijo que si Dios fuera indocumentado, también lo deportarían. Como si se tratara de juicio del cielo, se vinieron las inundaciones. ¿Y dónde quedó la jactancia, el orgullo, la autosuficiencia? Ciertamente todo esto resulta maligno, demoníaco y perverso. Si Dios fuera inmigrante, si Dios fuera indocumentado, también lo deportamos. Y se vinieron las lluvias torrenciales, lluvias nunca vistas en cientos de años. Subieron los niveles de los ríos, subieron los niveles de los arroyos, arrasaron con pueblos. Aquí bien cerquitas de la frontera, en Ruidoso, no sé si le tocó ver cómo la casa iba por medio del río. Se llevó la casa completa, se llevó familias, se llevó, y todo fue como a las 3 y fracción de la mañana, estaban todos dormidos y los despertó la inundación. Las familias separadas, y con toda la tecnología, con todo el dinero y con todos los recursos, no pueden recuperar los cuerpos, no saben dónde quedaron. Y no es uno ni son dos, son decenas, cientos de cuerpos, como si se tratara de un juicio de Dios al orgullo, a la jactancia, a la altanería del gobernador y de las autoridades de Texas. Qué increíble esta historia, qué dramática la historia que les acabo de contar. Casi para concluir, Santiago concluye con una frase que llena de reflexión y sabiduría. El pecado está en aquel que sabiendo hacer el bien no lo hace. Y es que el cristianismo es práctico, sensato. Aquí no se trata de doctrinas y mandamientos, sino de hacer el bien sin mirar a quién, de ayudar al necesitado, de compartir el pan con el hambriento, agua con el sediento y ayudar a propios y extraños. Pecamos cuando dejamos de hacer el bien. Pecamos cuando dejamos de hacer el bien. El pecado está en aquel que sabiendo hacer el bien no lo hace. Yo voy caminando en la calle y está una persona tirada. Yo no la golpeé, yo no la tiré, yo no la maltraté, tiene sangre, yo no hice nada para dañarla, pero me paso de largo y no la ayudo. Eso se llama pecado de omisión. Y la iglesia moderna
tiene un alto grado de pecado de omisión. ¿Por qué? Porque vemos la necesidad de la gente en las calles, en las plazas, en los parques, y no hacemos absolutamente nada. Vemos la necesidad de propios y extraños y no hacemos absolutamente nada. Nosotros quisimos activarnos y empezamos el ministerio de brazos abiertos para llevar alimento a la sierra, para llevar alimento a la Tarahumara, para distribuir alimento aquí en la ciudad. Pero también quisimos activarnos en los hospitales. Y la mayoría, si no la totalidad, de los jueves visitamos hospitales. Y llevamos alimento, llevamos burritos, llevamos refrescos, llevamos café. Y nos conectamos con la necesidad de la gente. Lo anunciamos en la iglesia. Y afortunadamente cada vez son más las personas que se inmiscuyen en este proyecto, en este plan. La semana pasada pusimos fotografías de todas las personas que están participando. Al principio éramos 2, nada más, 2 familias. Ahora somos más de 10. Pero así como surgió este ministerio, pueden surgir otros de ayuda a la comunidad. Porque el pecado está en aquel que sabiendo hacer el bien, no lo hace. Tenemos que hacer el bien. Dice, do good, hacer el bien. Como un mensaje del cielo para ti, que te topas a una persona en la calle que simplemente necesita de ti, que necesita de tu apoyo. Frecuentemente las personas se acercan ahí donde estamos repartiendo burritos y nos dicen, esta es la primer comida del día. No había tenido tiempo, no había tenido dinero para poder comer. Se acercan los enfermeros y también nos dicen lo mismo. Créame, es mi primer comida del día porque no tenemos tiempo o no tenemos dinero. Hacer el bien sin mirar a quién. El pecado está en aquel que sabiendo hacer el bien no lo hace. Nosotros estamos pecando de esa manera delante de nuestro Dios. Y si no hacemos nada, dejamos de hacer el bien. Y si no hacemos nada, quedamos fuera del propósito de Dios. Y si no hacemos nada, perdemos más que tiempo, perdemos propósito. ¿Para qué estamos aquí en la tierra? Dicen que el que no vino para servir, no sirve para vivir. Démonos cuenta que tenemos un propósito, un plan, un proyecto. Y ese propósito, ese plan, ese proyecto, lo tenemos en nuestro Dios. Y si no hacemos nada, entonces dejamos de hacer el bien. Y si no hacemos nada, quedamos fuera del propósito de Dios. Y si no hacemos nada, perdemos más que tiempo, perdemos propósito. Termino, concluyo. Necesitamos incluir a Dios en nuestros planes y proyectos, pedirle su gracia y dirección en la conducción de nuestra vida, hacerlo el invitado de honor en nuestra casa y el divino compañero del camino. La realidad es que sin Él nos sentiremos huérfanos, solos y sin apoyo, pero con Él seremos más que vencedores. Si no hacemos nada, nos podemos meter en graves problemas. Hay una película en Netflix sobre una pareja de pastores, donde ella sintió de Dios el empezar el ministerio de adoptar niños negritos. Ellos eran negritos y empezaron con el primero. Al principio solamente era ella, después Dios le dio la visión a él y les va como en feria con uno de los niños grandes que adoptaron. Terrible, destructor, de lo peor. Sin embargo, esa visión que tuvo la familia pastoral fue transmitida a la congregación y empezaron todos a adoptar niños, empezaron todos a adoptar negritos, de tal manera que la congregación no era grande, era pequeña, más pequeña que la nuestra, y adoptaron todos los niños adoptables de todo ese condado, de toda esa región. Y pasan las imágenes, porque fue una película verdadera, una serie verdadera. Pasan las imágenes cuando ya esos niños crecieron, lo que fue de bendición, la visión de un huérfano, la visión de una huérfana, la visión de adoptar un niño, la visión de adoptar una niña.
hacer el bien sin mirar a quién, hacer el bien con características especiales. Y si no hacemos nada, nos llenamos de planes pero sin Dios, hacemos cálculos pero sin sabiduría, tenemos visión pero no misión, porque el pecado no solo está en hacer el mal, sino en hacer el bien. Le platico brevemente los 3 escalones de la vida cristiana, los 3 escalones de la salvación. El primero escalón se llama justificación, que en pocas palabras es declarar inocente a alguien que es culpable. Por la obra de Cristo somos justificados, somos perdonados. Ese es el primer escalón. El segundo escalón se llama regeneración, que en pocas palabras es dejar de hacer lo malo. El alcohólico deja el alcohol, el adúltero deja el adulterio, el drogadicto deja la droga. Se llama regeneración. Y cuando una persona se regenera, uno diría, qué padre, ya cumplió el propósito, ya cumplió la misión. Pero nos falta el siguiente escalón y el último, y se llama santificación, que en pocas palabras es hacer lo bueno. ¿De qué te sirve dejar de hacer lo malo si no haces lo bueno? ¿De qué te sirve dejar el alcohol si todo ese dinero que te gastabas en el alcohol ahora no lo empleas para el reino de Dios? ¿De qué te sirve dejar de hacer lo malo si no haces lo bueno? Entonces, el primer escalón, justificación, perdonados, transformados, cambiados por el poder de Dios. El segundo escalón, regeneración, dejamos de hacer lo malo. Pero el tercer escalón, y al que todos deberíamos de aspirar, es la santificación, que es básicamente empezar a hacer lo bueno. Y si no hacemos nada, pregunto, nos llenamos de planes pero sin Dios, hacemos cálculos pero sin sabiduría, tenemos visión pero no misión, porque el pecado no solo está en hacer el mal, sino en no hacer el bien. Hoy es tiempo de actuar, de incluir a Dios en todo. No seas neblina que desaparece, sino una luz que permanece. No seas neblina que desaparece, sino luz que permanece. La pregunta del millón: ¿seremos nosotros los que empiezan a hacer el bien? ¿Nuestros hijos verán en nosotros un ejemplo de solidaridad, de bondad, de mansedumbre, de templanza, de amor? ¿Seremos nosotros los que cambiaremos el curso de la historia? Esta pareja de pastores allá en el Texas, en el West Hampton de Texas, empezaron adoptando un niño y después se convirtió esto en un movimiento y llegó a cientos de niños. Todas las cosas grandes han empezado con cosas pequeñas, con cosas sencillas, que en cosas comunes, pero la gracia de Dios es suficiente para decirnos adelante, conquista, derriba, vuelve, transforma, cambia, regenera y restaura. Dios tiene propósitos y tiene planes y tiene proyectos. Tú también los tienes, pero tus proyectos, tus planes, tus propósitos deben de alinearse con los propósitos divinos. Decía yo ahorita, tenemos que alinear nuestros propósitos y nuestros planes con los propósitos de Dios, los propósitos del Señor. La realidad es que ni siquiera sabemos qué será del día de mañana. No podremos saber si tendremos vida o salud, o la capacidad para vivir y para hacer negocios. La vida es breve, incierta y frágil, como la neblina que aparece en la mañana, para luego desvanecerse y para terminar en ser luz que ilumina, que transforma, que cambia, que regenera, que restaura. ¿Quieres ser un elemento que Dios va a utilizar? ¿Quieres ser el siguiente Josué, el siguiente Moisés, el siguiente Pablo, el siguiente Jacobo, el siguiente Santiago? ¿Quieres ser un instrumento de Dios en las manos benditas del Salvador? Yo te pido que te pongas de pie y vamos a entrar en un momento de adoración.
en un momento de clamor, de búsqueda de la presencia del Señor. Ya Dios nos ha hablado. El mensaje del domingo, y si no hacemos nada, el mensaje de este día, y si no hacemos nada, el mensaje que Dios tiene para ti, y si no haces nada, todas las bendiciones que te pierdes por no hacer lo que Dios tiene planeado para ti y para tu vida. Señor, gracias. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Señor, somos una iglesia que no ha entendido tu visión. Somos una iglesia que no ha entendido tus planes. Necesitamos que los reveles a nuestro corazón, que reveles a nuestro interior tus proyectos, tus planes, tus propósitos, y que abras nuestra mente, abras nuestro corazón